Francisco Bravo, un antiguo horticultor de 105 años de edad, estaba recibiendo la visita de la familia de uno de sus nietos. Este a su vez tenía dos hijos, un varón de 10 años y una niña de 7. Francisco sabía que el pequeño era curioso y le gustaba escuchar toda clase de historias y siempre hacía cuestionamientos. El envejecido Francisco estaba ya convaleciente, pero decidió contarle a su bisnieto una última historia, una que mantuvo oculta durante décadas, al igual que toda su familia. Entonces llamó al niño y le preguntó que si quería escuchar una historia. El curioso muchacho de inmediato dijo que sí. Entonces Francisco procedió, y para eso nos remontamos a 1943. Francisco trabajaba para una de las familias más ricas de Mazatepe. Él labraba sus tierras y cuidaba de sus animales en unas lujosas propiedades. Solía llegar siempre a casa luego de cada jornada, rondando las 7 de la noche, pero había días que llegaba pasado la medianoche. Esto debido a que a veces salía a tomar con sus compañeros de trabajo. Como todo hombre de campo, nunca salía de casa sin su afilado machete, en caso de que le saliera algún malandro en las oscuras y desoladas calles o caminos de su comunidad. Por supuesto, sabía de los cuentos y relatos que envolvían a Mazatepe, siendo el más sonado la existencia de los duendes, pero esto no asustaba a Francisco. Una noche, Francisco saldría más tarde de lo habitual de su jornada laboral, a eso de las 11. Para esa época, la gente solía ir a dormir desde muy temprano, entre las 6 y las 7, así que no había nadie en los caminos. Francisco emprendió su marcha a casa, tan solo acompañado por el sonido de los animales nocturnos, grillos, sapos, murciélagos, etc. Francisco caminaba de lo más normal, hasta que escuchó el sonido de una campana, como una campanita. Vio a todos lados, pero no vio nada, hasta que al doblar en una esquina, vio una inusual procesión de personas a unas 2 cuadras. Caminaban en dirección al cementerio y por ende hacia su casa, ya que Francisco tenía su residencia justamente al lado del cementerio. ¿Y esto? ¿De dónde salió este montón de gente?, se preguntó Francisco extrañado. Un entierro a medianoche. ¡Qué locura!, concluía Francisco. Francisco se acercó lo suficiente como para notar ciertos detalles de las personas. Todos iban con ropa oscura y vieja, similar a la ropa que Francisco recordaba de inicios del siglo. Tanto hombres como mujeres llevaban chalinas de sus cabezas entretejidas como simulando una red de araña. Todos ellos llevaban cirios negros y alargados en sus manos. Pero había algo raro. La llama de estos cirios no se veían afectados por el viento. Era completamente extraño y fuera de lo común. ¿Pero qué cosa es esto?, se preguntaba Francisco nuevamente, ya en modo alerta. Decidió cambiar de camino, yéndose por dentro de unos terrenos baldíos sin quitar la vista de aquello que estaba presenciando. A medida que caminaba casi en paralelo a la procesión, pudo notar que lo que estaba frente a la misma era una especie de coche negro de madera vieja, alargado y con ruedas grandes atrás y ruedas un poco más pequeñas por delante. Tenía techo y en los bordes del techo estaba cubierto con tela rota y vieja. En el mismo estado se encontraba el asiento del conductor. Y hablando del conductor, este venía vestido como una especie de verdugo medieval. Entonces, en la esquina derecha del techo del carruaje, notó la campana que estaba generando el ruido que Francisco había escuchado previamente. Finalmente el carro era movido por un enorme caballo negro, el cual parecía tener candiles ardientes por lo rojo de sus ojos.
Francisco fue a salir por delante de la procesión, pero en lugar de correr hacia su casa, se quedó esperando a ver de cerca aquel raro espectáculo. Cuando la gente o la procesión dio la vuelta en la esquina a unos 30 metros de Francisco, vio con gran terror que todos, absolutamente todos, incluyendo el carruaje y el caballo, se desvanecieron en el aire como si de humo se tratase. ¡Oh, por Dios! ¿Qué fue eso?, exclamó Francisco, completamente aterrado. De inmediato empezó a correr hacia su casa, pero cuando pasó a través de unos árboles, pudo ver el resplandor generado por las flamas de los cirios negros. La procesión estaba en el camino contiguo. Francisco corrió lo más rápido que pudo y logró llegar a su casa antes. Casi bota la puerta a patadas, gritándole a su esposa que le abriera. Muy asustada y confundida, su esposa le abrió. ¡Rápido! ¡Hay que cerrar todo!, le gritó Francisco desesperado. «¿Pero qué pasa?», le preguntó su esposa, confundida y aterrorizada. «Hay unos muertos afuera. Escóndete con los niños debajo de la cama. ¡Rápido!», le ordenó Francisco. No habían pasado ni 2 minutos cuando se escuchó nuevamente sonar de la campana. Francisco comprendió que los entes habían llegado al cementerio. Su esposa se metió debajo de la cama con los niños. Francisco se colocó en una pared agachado, observando por una rendija lo que estaba pasando. De inmediato, todos los entes con los cirios negros empezaron a pasar por los costados de la casa. Ahora que estaba más cerca, se pudo saber, o Francisco pudo observar, que venían como murmurando algo que no fue comprensible. Una especie de vibración inundó la casa. Era como si la casa temblara tenuemente, pero permisible. Francisco estaba listo con su machete en mano por si algo se atrevía a entrar por la casa. Nadie emitió un solo ruido mientras la procesión pasaba de largo en dirección a un punto del cementerio. Cuando finalmente todos pasaron hacia el interior del camposanto, Francisco vio a través de la rendija cómo el carruaje y los espectros se detuvieron justo en el centro. Entonces formaron un círculo alrededor del carruaje, elevaron sus cirios flameantes y justo cuando el enorme caballo relinchó, se desvanecieron en el aire como si nunca estuvieron ahí. Francisco y su familia no durmieron, pensando que eso podría volver a pasar. En el transcurso de la noche, no podían creer lo que habían visto y vivido. Cuando amaneció, Francisco fue al lugar en donde se desvanecieron. Simplemente estaba impresionado. La lápida en donde se detuvo el carruaje y donde las personas hicieron un círculo era la del abuelo de sus actuales patrones, el hombre cuyo entierro él alguna vez vio cuando era un niño. Entonces Francisco recordó que en la comunidad siempre mencionaban que la familia para la cual él trabajaba estaba pactada con el maligno y que con eso logró amasar su fortuna. También recordó a un hombre en particular. No recordaba su nombre, pero sí su rostro. Este hombre venía de Iriomo y, según decían, era una especie de consultor, y otros decían de que era el brujo personal de la familia. A veces este hombre venía acompañado de una chica que parecía estar con él en contra de su voluntad. Pero lo raro era que este hombre ha estado con esa familia desde que Francisco era un niño. Francisco culminó la historia y el chico estaba totalmente sorprendido ante tal relato contado por su bisabuelo, tanto que el tiempo voló para él y ya era hora de volver a casa. Entonces vino su madre y le dijo: Ludwig, ya es hora. Si la historia te ha gustado, dale like y suscríbete y compártelo con otros amantes del terror y suspenso como tú. Entonces abrí los ojos. No sabía lo que estaba pasando. Vi a mi alrededor y noté que estaba frente a la puerta de la iglesia. Había personas viendo y mi madre y mi padre estaban frente a mí preocupados. Lo último que recordaba es que íbamos entrando luego de haberme enterado de que algo maligno había invitado a mi abuela la noche anterior. ¿Qué pasó?, le pregunté a mi madre. Hijo, te desmayaste y empezaste a emitir ruidos extraños, me dijo ella.
¿Estás bien?, continuó. Sí, madre, estoy bien, le dije, mientras pensaba en aquel sueño que había tenido. Pero no era un simple sueño, era un recuerdo que había olvidado y vino a mi mente nuevamente. Me cuestionaba por qué en este momento todo era confuso, mis ideas estaban desordenadas. Pero me cuestionaba también, ¿acaso ese consultor es el mismo Raúl? Si es así, ¿cómo es que era un joven adulto cuando mi bisabuelo era un niño y luego seguía siendo joven cuando mi bisabuelo ya era un señor de más de 40 años? Había más preguntas que respuestas. Todo era confuso, pero sí tenía algo claro. Antes de ir a Diriomo, debía ir a Mazatepe a investigar con mi familia de allá.